de este momento tan difícil que padecemos trae repercusiones. Una de ellas es la economía. Se presume que este mes podríamos terminar con un 9% de inflación, es decir, los alimentos, los productos, todo más caro. Y para entender el contexto de esta situación y qué se puede hacer para controlarlo, ya estamos conectados con el economista Melvin Escudero. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado. Gracias. Bueno, nos imaginamos que la reacción a todo lo que padecemos, la convulsión social, enfrentamientos y crisis en general, significa que la inflación se pueda estar descontrolando en el país. Se habla de un 9% para finalizar este mes de enero. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, lamentablemente todas estas protestas están impactando en uno de los componentes de la canasta básica de consumo familiar en Lima y provincias, que son los alimentos. La mayor parte de los alimentos son traídos, digamos, de las zonas productoras en el norte y centro del país, pero fundamentalmente de la zona andina o de la zona costa hacia las grandes ciudades. Entonces, los bloqueos en las carreteras, cuando se trata de productos perecibles, impactan temporalmente en la subida de los precios en todos los mercados, tanto en las zonas populares como en las zonas acomodadas de todas las ciudades de la costa, pero también en las grandes ciudades de la sierra y de la selva. Entonces, este es un fenómeno no solo está impactando en Lima, sino a todo el país, a todas las regiones. Recordemos ya que en el mes de diciembre se notó fuertemente este incremento inflacionario. Cuando todos los economistas esperábamos una reducción de la inflación en diciembre, sucedió todo lo contrario, y esto se está también trasladando en el mes de enero. ¿Cuál es el impacto? El componente de alimentos, que es el más relevante para la canasta básica de la mayor parte de peruanos, ya ha subido en el año pasado, en la cantidad más alta de los últimos 26 años, el año pasado subió más de 15%. Es decir, la inflación general, considerando todos los componentes de la canasta básica, subió 8.5. Este mes de enero, ese componente de 8.5 en general estaría subiendo a cerca de 9, de 8.5 a 9. Pero la inflación de alimentos probablemente esté en 17, 18%, jalando hacia arriba los precios. Sí, Alimentos más sí. caros significa Ujú. un daño tremendo a la población más vulnerable, más pobre del país, y ahí es donde efectivamente el gobierno tiene que actuar. Se ha planteado en el Plan Punche Perú un programa de asistencia a los más necesitados, que son unos bonos a los bolsones de pobreza. Es importante que ese dinero se distribuya y llegue, porque hambre hay, y como vienen las cosas, se está empeorando la situación. Justamente quería aprovechar para consultarle en cuanto a términos de dinero. ¿Cuánto puede subir, por ejemplo, un kilo de tomates, el pollo? Hablamos de 2 soles, 3 soles con esta inflación que estamos registrando en el mes de enero. Y si esta situación es temporal, es decir, si el plano político, social en el país ya se tranquiliza, ¿esto podría volver a los índices anteriores? A ver, hay dos ideas bien importantes acá. El primero es que casi siempre el verano, estacionalmente, hace que suban los precios de muchos alimentos. Pero si a esto le sumamos el segundo componente, que son las paralizaciones, los bloqueos de carretera, esto exacerba, ¿no? En algunos casos, el incremento es por escasez, porque no llegó a un mercado específico un producto, hay mayor demanda, y ahí el precio puede subir 5%, pero también puede subir 30 o 40% hasta que el producto vuelva a llegar. Entonces, el efecto y el impacto es estacional, es temporal. En el caso de las protestas, esto va a depender si efectivamente se empieza a tranquilizar el país y los bloqueos de carretera por efecto de planificación de las Fuerzas Armadas, policiales, que permitan una libre circulación de carreteras, en los siguientes meses, en febrero, marzo, uno debería regresar a la normalidad y deberíamos ver ya la caída de la inflación. ¿Por qué? La política monetaria en el Perú, que maneja el Banco Central de Reserva, es fundamental para combatir la inflación. Y el Banco Central de Reserva ha venido subiendo la tasa de interés en soles de una manera significativa, estamos cerca del 8% ya, y a estos niveles ya la inflación debería estar cediendo, pero no lo ha hecho porque diciembre y enero han sido meses de protestas sociales, bloqueo de carreteras. A partir de febrero o marzo, si las cosas se tranquilizan, deberíamos ver que la inflación en general empieza a bajar probablemente a niveles de 8, 7 y medio, y así para el resto del año deberíamos esperar a cierre de año
una inflación que esté alrededor del 5% posiblemente, ¿no? Ya más abajo. Que sería lo ideal en relación a lo que viven otros países de la región como Argentina, que tiene más de un 50%, Chile, que también había sido una economía muy estable, que tiene más del 10% de inflación, y de hecho Perú era el ejemplo de muchas de estas naciones del control ante esta situación, que es importante porque lo que usted dice, finalmente se ven los alimentos y las personas más, digamos, con recursos limitados se ven más afectados ante este tipo de inflación. Ahora, en cuanto al crecimiento económico del país, porque hay inestabilidad política, social, ¿esto puede afectar a los inversores? De igual manera, ¿estarían interesados en el Perú? Recordemos que el cobre es muy demandado, el litio también. ¿Esto cómo posiciona al país en cuanto a los inversores que podrían llegar? De manera coincidente, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Europa y acompañé a unas reuniones al ministro de Economía de Perú, que estuvo también por Europa. Curiosamente, a largo plazo, la confianza de los inversionistas es muy alta. Creen que Perú, por tema de cobre, litio, que es muy importante en lo que se denomina la transformación o la transición del cambio climático y al carbono cero. Perú tiene productos que son globalmente demandados y cuyos precios en el mediano y largo plazo van a estar, digamos, relativamente altos. De esa perspectiva, los inversionistas internacionales creen y confían que Perú es un buen lugar de inversión. Sin embargo, en el corto plazo, el ruido político y el proceso electoral que viene, que duraría prácticamente hasta abril del próximo año, o sea, estamos hablando de un poco más de 12 meses, eh, casi siempre reduce las inversiones. La gente espera a ver qué va a pasar, especialmente cuando se van a invertir cientos de millones de dólares de inversionistas globales, extranjeros, en un país como Perú, que debido a los tratados de libre comercio y otra serie de experiencias positivas que ha habido recientemente en nuestro mercado, sigue atrayendo la atención de los inversionistas, ¿no? Entonces, en el corto plazo, esta caída o reducción de la inversión, recordemos que ya estamos con tasas de inversión privada negativas, incluso los peruanos están aguantando inversión porque hay incertidumbre, hay dudas, eso sí impacta en el crecimiento. Y el crecimiento del Perú, el 2022 ha cerrado, todavía las cifras oficiales están por salir, pero 2.6, 2.7%, y el 2023 se espera un crecimiento similar, alrededor de 2.3, 2.4. Bien, Esas estaremos tasas muy de atentos a crecimiento esa cifra, que es importante que se mantenga por el bien de todo el país, también el empleo, la creación de empleo y que se pueda es correcto. tranquilizar el tema de la inflación, que no se desate, controlada, que es fundamental. Le agradezco mucho al señor Melvin Escudero, economista. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Seguimos